Bendito sea el Señor que ha escuchado mis ruegos. El Señor es mi poderoso protector. En Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre, cantaré y daré gracias al Señor. Así es, Señor Jesús, en este momento estamos ante tu altar, ante tu presencia, dándote gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que tú eres un Rey grande, poderoso, bendito, como dice en este momento tu palabra, el cual has escuchado nuestros ruegos, Señor Jesús. Gracias porque eres nuestro protector, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que podemos confiar plenamente en tu presencia, Señor Jesús, porque tú, Señor, haces, Señor, maravillas en aquellos en los cuales, Señor, confían en ti, Señor Jesús. Porque sabemos, Señor, que si tenemos fe en que tú vas a hacer las cosas, tú así las harás, Señor Jesús. Porque tus planes, Señor, van por encima, Señor, de nuestros pensamientos, Señor. Sabemos, Señor, que tus planes, Señor, y tus propósitos son mucho más altos, Señor, que cualquier pensamiento que nosotros podamos tener como humanos limitados que somos. Sabemos, Señor, que necesitamos cada día más de ti. Sabemos, Señor, que tu presencia nos llena, Señor, plenamente. Y sabemos, Señor, que no tenemos falta de nada si tú estás con nosotros. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Son sus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno
grande Jehová. Tú eres grande Jehová. Tú eres grande Jehová. Grande es tu nombre. El Señor es la fuerza de su pueblo, es ayuda y refugio de su rey escogido. Salva a tu pueblo, Señor, bendice a los tuyos, cuídalos como un pastor, llévalos en tus brazos para siempre. Así es, Señor Jesús, gracias te damos porque sabemos, Señor, que somos un pueblo escogido, sabemos, Señor, que tú nos llamaste, sabemos, Señor, que en ti podemos encontrar refugio, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Rey, tú eres soberano, tú eres poderoso. Tu presencia, Señor, no tiene comparación con ningún otro Rey que se haya levantado sobre esta tierra. Y sabemos, Señor, que si confiamos en ti, Señor, en tu poder, Señor, en tu gracia, Señor, en tu amor, sabemos, Señor, que no debemos temer, Señor, porque tú, Señor, estás siempre, Señor, salvando, Señor, y salvaguardando a tu pueblo de todo mal. Declaramos, Señor, que en este momento, Señor, tú eres un Dios, Señor, que nos llena, Señor, con tu presencia, que con cada alabanza, Señor, que elevemos ante ti, Señor, tú, Señor, te manifestarás con poder en nuestras vidas, Señor, en nuestras necesidades, y que harás, Señor, aún más de lo que nosotros, Señor, podemos imaginar y de lo que nosotros necesitamos. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ay, gracias.
Alaben al Señor seres celestiales, alaben el poder y la gloria del Señor, alaben el glorioso nombre del Señor, adoren al Señor en su hermoso santuario. Así es, Señor Jesús, gracias por permitirnos estar hoy en tu hermoso santuario. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que tu poder y tu gloria son inalcanzables, Señor, aún, Señor, para nuestras mentes, Señor, las cuales, Señor, tú día a día renuevas. Gracias, Señor, hoy te damos por este ministerio, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que este ministerio, Señor, es un ministerio bendito en ti, Señor Jesús, y que tú, Señor, cada día, Señor, lo bendices más y más, Señor, porque sabemos, Señor, que solo donde tú habitas, Señor, hay prosperidad, y donde tú habitas, Señor, podemos ver frutos, Señor, que renuevan, Señor, cada día, Señor, nuestra mente, Señor, nuestras fuerzas, Señor, y que cada día, Señor, nos permiten, Señor, ser mejores ante ti. Gracias, Señor, te damos, Señor, y te pedimos asimismo por la vida de tu Hijo y siervo, Señor, el Pastor Germán. Gracias, Señor, por su vida, Señor Jesús. Te damos, Señor, infinitas gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, lo usas grandemente, Señor. Cada vez que Él abre su boca, tú, Señor, estás hablando por medio de Él, y lo confiamos, Señor, y confiamos, Señor, en que tu palabra, Señor, no viene vacía, Señor, sino que tú, Señor, con cada palabra, Señor, por más pequeña, Señor, o por más insignificante que parezca para nosotros, sabemos, Señor, que tú, Señor, tienes un propósito, Señor, con esas palabras que hoy vas a entregar por medio de tu siervo. Te damos gracias y te hemos bendecido y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Vamos a leer los versos 4 y 5. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ante tu presencia, dándote gracias, exaltando y glorificando tu nombre. Te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros por medio de esta palabra, en el nombre de Jesús. Dice entonces en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versos 4 y 5, en la Nueva Versión Internacional. Dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos. Ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa. Bueno, en este pasaje está hablando el Señor a través de su siervo Moisés en este libro de Deuteronomio, y le está hablando de forma muy específica al pueblo de Israel. El mensaje está dirigido exactamente de forma precisa al pueblo de Israel. ¿Y por qué esto? Porque pues en este capítulo 32 de Deuteronomio ya prácticamente la peregrinación a través del desierto del Sinaí había durado, ya estaban, por lo menos iban, si no estaban en el año 40, estaban cerca del año 40 de todo ese recorrido por el desierto. Y pues en 40 años fueron muchas las ocasiones en las cuales el pueblo de Israel pues le mostró al Señor que lo había formado, que lo había rescatado del horno de fuego de la esclavitud de Israel. Le mostró pues lo que tenía en su corazón. Fue demasiado tiempo para que Israel pusiera de presente lo que había en su corazón con respecto a Dios. Y entonces pues el Señor por medio de Moisés primero está haciendo en estos versos, está hablando respecto a sí mismo. Por eso dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. Y pues precisamente está hablando y enfatizando acerca de la justicia de Dios.
de cómo Dios en la eternidad obra con justicia, podemos entender, por supuesto, que el Señor no se deja influenciar por nada ni por nadie. O sea, la justicia de Él como esencia, como parte esencial de Dios, no se deja influenciar por nada. Nada lo hace cambiar. Digamos, utilicemos una palabra. Nada corrompe a Dios en cuanto a su justicia ni a ninguno de sus atributos. No así con el ser humano. Con el ser humano sucede todo lo contrario. El ser humano a sí mismo, solito, sin la ayuda de nadie, se corrompe, se degrada. Y eso lo hemos visto y a través de la humanidad, de las diferentes situaciones, tragedias que la humanidad ha vivido, causadas por la misma humanidad. Y por supuesto, en la Biblia hay descritas muchas de esas degradaciones y consecuencias de la corrupción del ser humano. Y entonces el Señor le reclama y le enfatiza eso a su pueblo. ¿Sí? Le dice, en Dios no hay, Él no practica la injusticia, Él es justo, Él es recto, sus caminos son justos, sus obras son perfectas. ¿Sí? Eso el Señor pues lo tiene que decir una y otra vez. ¿Por qué? Porque el ser humano, como lo hemos visto y lo enseña la palabra de Dios, en su corazón hay engaño y hay perversión. Y por causa del engaño y la perversión, en muchas ocasiones a sí mismo se atribuye una justicia y una rectitud que no tiene. Y también atribuye injusticia y torceduras, digámoslo así, en otras personas. Y peor aún, lo que es más grave, piensa y dice y declara que Dios no es justo, que Dios no es como Él, como es, que Dios no es tan bueno como se cree. Eso uno lo escucha todos los días. Sí, la gente dice, si Dios fuera bueno, si Dios existiera, ¿y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios permite lo otro? Esas aseveraciones son producto del engaño y de la perversidad que hay en el corazón del ser humano, que no le permite reconocer la justicia, la perfección, la rectitud, la fidelidad, etcétera, etcétera, de Dios. ¿Sí? Más bien el ser humano debería es mirarse a sí mismo, mirar hacia adentro y reconocer las injusticias, imperfecciones y torceduras. Y mire, y el Señor sabe esto, por supuesto. Mire lo que dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, en el verso 25. Dice, y decís, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los torcidos? Mire que aquí el Señor está tomando las palabras del pueblo de Israel. ¿Qué dicen esas palabras? Que el camino del Señor no es recto. Y el Señor les contesta, no, mi camino sí es recto. Sus caminos son los torcidos. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y mire que el pueblo de Israel y la humanidad, pues en su relación con Dios, en su trato, digámoslo así, con Dios, ha llegado muy, muy lejos. Podemos decir, ha sido el ser humano, los seres humanos, somos atrevidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le atribuimos a Dios injusticia. Y en este caso concreto, el pueblo de Israel, al Dios que lo creó, que lo libertó, que lo sustentó, le está
atribuyendo injusticia al Dios que lo sostuvo con toda la paciencia, no solamente durante los 40 años que duró la peregrinación en el desierto, sino durante todo el tiempo, pues hasta que fue escrito el libro del profeta Ezequiel, bastante tiempo, aproximadamente unos 1000 años, más o menos. Es bastante tiempo. ¿Listo? Y mire, por eso es que el Señor, aquí en el verso 5 de Deuteronomio 32, les dice, Dios es un Dios en verdad y no hay maldad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya. Lo que les decía hace un instante, en el Señor no hay corrupción, ni nada ni nadie le quita su santidad o le disminuye o le diluye o le desfigura su santidad. Nada. En el hombre sí, en el hombre la corrupción, pues eso está en el orden del día, definitivamente. Y mire que esto es tan grave que aquí dice, actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos. Ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa, dice en el verso 5 de Deuteronomio 32. ¿Listo? O sea, fue tanta la deshonra que Dios recibió de parte del pueblo de Israel que sostener, digámoslo así, la relación de padres e hijos ya era muy difícil. Y uno dice, sí, pero es que el papá nunca deja de ser papá y el hijo nunca deja de ser hijo. Muy bien, eso es completamente cierto. Pero esa condición de padre o de hijo no se pierde, pero la relación sí se puede perder. ¿Listo? ¿Y cuando se pierde? Cuando se descuida, cuando se maltrata tanto una relación, llega al punto en que ya no puede haber trato entre padres e hijos. Y eso lo hemos visto a través de la historia, eh, miles, millones de ocasiones. Sí, en las familias es muy frecuente eso, que los padres ya no tratan con los hijos, no pueden tratar, no hay diálogo, no hay un canal de comunicación, o los hijos con los padres dicen yo mejor no hablo, no trato, en fin. Son casos extremos, claro, son casos extremos, por supuesto, pero no son infrecuentes. Y en este caso, el pueblo de Israel maltrató tanto la relación con el Señor, inició por descuidarla. ¿Cómo la descuidó? No obedeciendo los mandatos, decretos, leyes, estatutos, preceptos que Dios le había dado y respetando al Señor. Así la empezó a descuidar y luego volcándose a la idolatría. Y otra, que es bien delicada, la ingratitud. La ingratitud no pensemos que es algo de poca monta, como se dice. La ingratitud es algo bien delicado. La ingratitud es algo que muestra mucho, es una ventana que muestra lo que hay en nuestro corazón con respecto a Dios, y lo que se mira en la ingratitud, en el corazón del hombre, de la mujer ingrata, pues no es bueno. ¿Listo? Mire mire lo que dice aquí en Habacuc, este verso tan conocido, Habacuc capítulo 2, verso 4, dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Les decía que durante estos 40 años de peregrinaje de Israel en el desierto, pues tuvieron muchísimo tiempo y ocasiones o situaciones
a través de las cuales ellos pudieron mostrar lo que había en su corazón. ¿Y qué mostraron? ¿Qué mostró Israel en el peregrinaje en el desierto? Y era que su alma no era recta. Se enorgullecieron y se enorgullecieron con respecto a Dios, en el sentido de desechar a Dios, desechar su palabra, desechar sus designios. ¿Listo? Y volcarse a la idolatría. Y mírenles, alguien dirá, pero eso no es así. Pues, ¿cómo le parece que cuando Moisés sube al monte Horeb o el monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, estas personas, los príncipes, los más ilustres del medio del pueblo de Israel, van donde el sacerdote Aarón para aquejarse, a decirle que Moisés se había extraviado, que no sabían qué había sucedido con Moisés y a solicitarle que con sus manos les haga un ídolo, un becerro de oro, y que lo aceptarían como Dios y que ese Dios hecho con sus manos los llevaría de vuelta a Egipto. Digámoslo así, parece una locura, es irrisorio, pero pues es la verdad. ¿Listo? A ese punto llegó. Eso es una muestra nomás de la necedad, de la torcedura tan tenaz que hay en el alma del ser humano. Y lo digo así en general porque esto no es únicamente de esa generación de judíos. No, las torceduras en el alma son propias del ser humano, propias de un hombre, una mujer en cuyo corazón hay eh, engaño y perversidad. El engaño y la perversidad tuercen el alma del ser humano. ¿Listo? En Proverbios capítulo 23, verso 19 dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al buen camino. Mire esa palabra tan propicia, tan genérica para todos, para el pueblo de Israel, para la iglesia. ¿Sí? Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al buen camino. ¿Cómo enderezco mi corazón al buen camino? ¿Por dónde empiezo? Se empieza primeramente por respetar al Señor, por respetar los designios de Dios, haciendo uso de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en mi libre albedrío, en mi autodeterminación, digo efectivamente, Dios existe, efectivamente nuestro Padre Celestial, el Creador, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestro ayudador, los voy a reconocer, los voy a tener en cuenta a partir de este momento de mi vida. Los voy a honrar, voy a obedecer, me propongo, me dispongo a obedecer los principios espirituales de la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona hace eso, está en el camino a través del cual su corazón se puede enderezar. ¿Listo? Si esa persona continúa con ese propósito de obediencia, de reconocimiento, de respeto al Señor, de siempre tener en cuenta al Señor, pues poco a poco su corazón se va a ir enderezando. ¿Conforme a qué? Conforme al camino del Señor. Un corazón torcido no puede circular, digámoslo, no puede fluir en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque el camino de Dios es derecho, es recto. Los caminos de Dios son rectos y por ahí las mujeres y los hombres que tengamos corazones torcidos, pues no vamos a poder fluir. Es necesario que nuestro corazón sea enderezado. ¿Listo? Y ahí sí vamos a poder fluir.
y vamos a poder avanzar y vamos a poder llegar hasta donde ese camino de Dios nos va a llevar. Esto, pues yo no veo otra forma de entenderlo. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al buen camino. ¿Cuál es el buen camino? El camino del Señor, el camino de la fe, el camino dispuesto por Dios para nosotros. Hace poco lo veíamos, la Biblia lo dice, es el mejor de los caminos. ¿Listo? Es como que si dijera, y sé sabio y endereza tu corazón conforme al buen camino. Acomoda tu corazón al buen camino. Y mire en Proverbios capítulo 8, versos 8 y 9 dice, justas son todas las razones de mi boca, dice el Señor. Nada hay en ellas perverso ni torcido. Todas son claras para el que entiende y rectas para los que han hallado sabiduría. Mire algo, cuando nosotros hacemos ese ejercicio de disponernos, de autodeterminarnos para oír, para obedecer la palabra de Dios, pues es en ese momento cuando vamos a empezar a entender que las palabras de Dios son justas, que las palabras de Dios son rectas, que en Dios no hay nada ni perverso ni torcido. ¿Listo? Para llegar a eso, uno tiene que disponerse, hacer ese ejercicio consciente, permanente, a través de la fe, siempre a partir de la fe. Reconozco la palabra de Dios, reconozco los designios de Dios, reconozco la autoría de Dios en esta situación. Tengo una situación en mi vida, me acerco a Dios, pregunto, consulto al Señor, espero en el Señor. Así, de esa forma, poco a poco es que el corazón se va a ir enderezando. Dice en el Salmo 19, verso 12, dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no soy consciente. Nueva versión internacional. Esa oración no puede faltar en nosotros, porque permítame decirle algo, en nosotros hay muchísimos errores espirituales de los cuales no somos conscientes. La gran mayoría de los errores espirituales de cada uno de nosotros, nosotros ni siquiera somos conscientes. Me refiero a actitudes, en ocasiones a actitudes de diversa índole con respecto a Dios. Por ejemplo, pereza. Por ejemplo, no hay disposición para la lectura de la palabra. Esa es una mala actitud. ¿Con respecto a quién? ¿A la iglesia? ¿Al pastor? No, con respecto a Dios, porque es la palabra de Dios, es la provisión de Dios, es el alimento de Dios, son los dichos de Dios. ¿Listo? De esa mala actitud, en muchas ocasiones no somos ni conscientes. Todo lo contrario, pensamos que estamos bien. Otra mala actitud, la incompleta o intermitente sujeción a los líderes que el Señor ha puesto en la iglesia. ¿A qué me refiero? A que en ocasiones la persona consulta con respecto a una situación y en otras no consulta. No consulta porque sabe que se le va a decir que no. O si consulta, hace parcialmente la recomendación que se le dio. Y uno dice, pero yo consulté. Sí, consultó, pero no hizo, o por lo menos no siguió en una buena medida las recomendaciones dadas por ese liderazgo. ¿Sí? A quien usted libre y voluntariamente consultó. ¿Sí? Entonces, les decía,
o dice en el Salmo 19, verso 12, ¿quién es consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los cuales no soy consciente. ¿Sí? Nuestra conciencia cada vez tiene que irse, digámoslo así, despertando. ¿Por qué despertando? Porque eh, la, el engaño y la perversidad que hay en nuestros corazones en nuestro corazón y las torceduras en el alma hacen que, que la conciencia entre en un estado de estupor, digámoslo así. Como no se tiene en cuenta la conciencia, recordemos, es una parte del espíritu del hombre. Y la otra parte, que la semana pasada no la recordaba, es la intuición, ¿sí? La conciencia, la voz de la conciencia, como se dice, eso es algo que está en el espíritu del ser humano, en el espíritu que Dios nuestro Señor nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, por los engaños, las perversidades del corazón, las torceduras del alma, a la conciencia se la va acallando y o golpeando también, ¿sí? Hasta que llega o termina en un estado de estupor. Y de ese estado de estupor se sale a través de la palabra de Dios. Se la reanima, digámoslo así. A la conciencia hay que reanimarla. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con la palabra que oímos, con la palabra que atesoramos, con la palabra que aplicamos. Esa es la forma de reanimar la conciencia hasta que la conciencia vuelva a su condición ideal, como fue y para lo que fue formada. Ese es un objetivo y ese objetivo eso no se consigue en 15 días de cristianismo, ni en 15 meses, ni en 15 años. Eso es de muchos años profesando la fe que se llega a un buen nivel de conciencia. ¿Listo? O aproximado, no digo muy aproximado, sino aproximado a la conciencia con la cual Dios, nuestro Señor, nos formó nuestro espíritu. ¿Listo? Ese es un proceso largo, 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 largo. Por eso el varón conforme al corazón de Dios está diciendo, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Es como que si dijera, mi conciencia todavía no alcanza a discernir lo que es error y lo que no es error. Entonces, por favor, ayúdame. Eso, en ese sentido va el Salmo 19:12. Ayúdame porque mi conciencia no ha sido reanimada lo suficiente, no ha sido ejercitada lo suficiente para discernir mis propios errores. Mi conciencia no está en el punto en el cual puede discernir todo lo que en mí es error. Entonces ayúdame. Eso es lo que le está diciendo. ¿Y qué más le está diciendo? Que perdone, que cubra ese pecado. ¿Listo? Esos pecados inconscientes, esos errores espirituales inconscientes, el salmista aquí le está pidiendo justamente eso, que le perdone esos pecados. Y eso es común a los seres humanos. David, varón conforme al corazón de Dios, por eso dice varón, un hombre, un ser humano conforme al corazón de Dios. No tiene que ser un superhombre, no tiene que ser un extraterrestre ni con unas condiciones físicas, anímicas extraordinarias, no.
Mire, esto, digámoslo así, es como en las artes. Por ejemplo, en la música, alguna vez no, en varias ocasiones, hay maestros, profesores de música me han dicho lo siguiente: el 10% es talento, el 90% es estudio y dedicación al instrumento y a la música. O sea que podemos decir, en David el 10% era la dotación que tenía de parte de Dios y el 90% era dedicación de David al Señor, devoción, respeto, entrega, esfuerzo. ¿Listo? Uno piensa que no, pero es que yo no tengo esa dotación o que Dios me hizo así, entonces yo no voy a hacer ningún esfuerzo porque así estoy bien. No, no, no. Eso es un error. Un error. ¿Sí? No, mire, por eso la voluntad es algo tan importante en nosotros. Y la voluntad hace parte, recordemos, de nuestra alma. Y cuando el alma, póngale atención, cuando el alma está torcida, como dice aquí en Habacuc, aquel cuya alma no es recta, o sea que está torcida, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Listo? O sea, cuando el alma está torcida, o sea que no es recta, las personas generalmente dicen, no, pero es que Dios, o es que el fulano, o es que en la iglesia, cuando el alma está torcida, se atribuye las responsabilidades a terceros. Cuando el alma no está torcida, se asume la propia responsabilidad porque se es consciente de la propia responsabilidad. ¿Listo? Y aquí dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se pone soberbio, altivo, fatuo y no reconoce sus errores, no reconoce a Dios, no reconoce a nadie. Mas el justo por su fe vivirá. Y aquí cobra importancia la fe. Y ya lo venimos diciendo, todo nace a partir de la fe. ¿Listo? La fe en el Señor Jesucristo, eso que es ese don de Dios maravilloso, esa fe santísima, a partir de esa fe santísima debe aparecer en nosotros, surgir en nosotros la determinación de obedecer al Señor, de honrarlo, de respetarlo. ¿Listo? De tenerlo en cuenta siempre y en todo, en toda situación. Y poco a poco el alma va a ir mejorando. ¿Sí? El Señor mismo, con su palabra, con el espíritu que está en su palabra, va a ir enderezándonos. Poco a poco, poco a poco. Ese proceso hay que hacerlo, porque de lo contrario, si uno piensa que con las torceduras que tiene va a poder progresar, fluir en este camino, eso es una equivocación. No va a poder. Es necesario que nuestras torceduras se corrijan, que lo que está torcido en nosotros se corrija. ¿Listo? Es necesario. Así podremos perseverar en este camino que conduce a la salvación, porque la meta, el fin de este camino es la salvación de nuestra alma. No es nada terrenal aquí. Es un camino que conduce al cielo, a la eternidad. Y entonces entendamos que puede ser un camino largo, puede ser un camino con pendiente o es un camino con pendiente. Entonces, sin
Haga de cuenta, si nuestras ruedas están torcidas, es como un carro que tiene 4 ruedas y 2 están torcidas, una tira para un lado, la otra tira para el otro. Eso se llama desalineado. Y eso a los carros hay que hacerle una alineación, que las 4 ruedas queden en una misma dirección, sobre todo las ruedas delanteras, con la que se dirige el carro, hay que alinearlas. Y eso se ve frecuente, sobre todo en los carros viejitos, que una rueda quiere coger para un lado y la otra para el otro. Esos carros, primero, son un peligro para el que lo conduzca y para el que lo use. Segundo, no pueden andar rápido. Tercero, no hay garantía de que lleguen a la meta. No hay garantía. Se dañan, se averían y lo dejan botado. ¿Listo? Mire lo que dice el Salmo 40, verso 2. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. ¿Listo? El Señor, a través de su palabra, es que va enderezando nuestros pasos. Cuando escuchamos la palabra, la creemos, la atesoramos, la meditamos, la ponemos por práctica. Cuando hacemos de la palabra de Dios nuestra norma de conducta, poco a poco. Entonces nuestros pasos van siendo enderezados. Es como el ejemplo del carro. Poco a poco las llantas van a ser alineadas. ¿Listo? Mire que la alineación en los carros es fácil. Sí, eso yo creo que máximo en 40 minutos. Hay unos aparatos electrónicos y le hacen la alineación precisa prácticamente. Hay situaciones en las cuales no se puede alinear, a menos que se cambien piezas, generalmente es del sistema de la dirección. ¿Listo? Toca cambiar piezas, los terminales de la dirección, creo que se llama. ¿Listo? En el ser humano sí. En el ser humano con la palabra de Dios sí es posible. ¿De qué depende? De nuestra disposición a que nuestros pasos el Señor los enderece y los va a enderezar. Y vamos a caminar o vamos a transitar por este camino recto del Señor y nos va a rendir y vamos a avanzar y finalmente vamos a llegar a la meta, que es la salvación de nuestras almas. Todo empieza, como le decía, a partir de la fe obediente, de la fe con entendimiento. Es que si una persona obedece es porque entiende. La obediencia es producto del entendimiento que se tiene, del entendimiento espiritual. ¿Listo? Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Yo estoy bendiciendo los tributos de tus hijos y de tus hijas. Gracias por la fe que tú les has dado. Gracias por la posibilidad de tributarle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Señor. Bendice, multiplica, prospera estas obras de fe en tus hijos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. En esta mañana estamos bendiciendo, glorificando tu nombre, Señor, pidiéndote que nos ayudes, pidiéndote que perdones los errores que nos son ocultos. Hay tantos errores espirituales de los cuales no somos conscientes. Te pedimos, por favor, que nos limpies, que cubras con tu sangre, que perdones esos errores ocultos, Señor. Perdónanos, por favor, ayúdanos, Señor Jesucristo, fortalécenos en este camino, Señor, como dice el Salmo 40, endereza nuestros pasos, Señor, endereza, nos ponemos en tus manos para que seas tú enderezando nuestros pasos, Señor.
Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Yo oro por las vidas, por las familias, por cada persona de la iglesia Torrefuerte y Genezaret. Oro para que la misericordia, el favor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén sobre cada una de sus vidas, Señor. Oramos de igual manera por el señor presidente Gustavo Petro. Ayúdale, por favor, ayúdale. Dirígele, Dios Todopoderoso. Oramos por el pueblo colombiano, por la Iglesia de Cristo en Colombia. Favorece a tu pueblo, favorece a la iglesia, Señor, a la iglesia tuya, a la iglesia de Cristo. Favorécela en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu